Para redondear el tema del salario, vamos a referirnos en último término y de manera breve y concisa a esta prestación, a esta partida, a este crédito laboral que se genera en el marco del vínculo laboral, que habitualmente se denomina aguinaldo y que, como veremos, según la ley que lo regula para la actividad privada, lleva el nombre de sueldo anual complementario, denominación sobre la que vamos a hacer algunas precisiones para evitar equívocos. El aguinaldo es una prestación, como vamos a ver, que abona el empleador en el marco del vínculo laboral, que tiene naturaleza salarial, y ya lo estamos adelantando, que reconoce su origen hace ya muchas décadas en una práctica, en una costumbre que aplicaban algunas empresas de reconocer, de dar a fin de año a sus trabajadores un importe económico que de alguna manera reconocía su desempeño durante el año y al mismo tiempo era como una especie de beneficio que se entregaba con motivo de las fiestas tradicionales. Con el correr del tiempo, esa costumbre, esa práctica que tenía naturaleza discrecional, comenzó a convertirse en una norma, en una regla, en una obligación que fueron asumiendo a su cargo las empresas a partir de, por ejemplo, incorporar esta partida, este beneficio, primero en convenios colectivos y a partir del año 1960 en la ley que hoy está vigente, que es la ley 12.840 del 22 de diciembre de 1960. De modo que estamos actualmente frente a un crédito laboral, a un crédito de naturaleza salarial que tiene carácter obligatorio en las condiciones que ahora vamos a resumir a continuación. Bueno, como les decía, la ley 12.840 del 22 de diciembre de 1960 crea, o mejor dicho, reconoce esa práctica que antes había sido discrecional, voluntaria de algunas empresas, la recoge, la crea con rango legal y le da carácter obligatorio para toda la actividad privada, tal como aparece allí indicado en la diapositiva que ustedes tienen a la vista. Porque el ámbito subjetivo de la ley se puede definir diciendo que obliga a, dice el artículo primero, todo patrono, y agrega, además, sea persona física o jurídica, privada o de derecho público no estatal. Es decir, emplea una expresión o una redacción extremadamente amplia que abarca a todo patrón, pero agrega físico, persona física o jurídica, con lo que queda absolutamente claro que, por ejemplo, el empleador de trabajo doméstico, que siempre es una persona física, también está obligado a abonar esta partida, lo mismo que un empleador de la actividad rural, que fuera una persona física, todo patrono de la actividad privada está obligado a abonarla. Y también agrega la ley, en este artículo primero, también están obligadas a pagarlo las personas públicas no estatales, es decir, no solamente los empleadores de la actividad privada, sino también a los empleadores que sean personas públicas o personas jurídicas de derecho público no estatal.
¿eh? También existe para los funcionarios públicos, para los organismos públicos, un aguinaldo o aguinaldos que se rigen por disposiciones legales distintas a esta ley 12.840, pero que en la actualidad han tendido a asimilarse, a aproximarse en cuanto a la forma de cálculo y de pago, pero la ley que estamos estudiando se aplica, reitero concretamente, a todo patrono de la actividad privada y personas públicas no estatales. Es decir, que tiene determinado, delimitado su ámbito de aplicación de esa manera. Y como contrapartida son beneficiarios, o sea, sujetos activos de esta prestación, todos los trabajadores dependientes de la actividad privada y de las personas públicas no estatales. Es decir, queda allí entonces definido claramente cuál es el ámbito de aplicación de la ley 12.840. Bueno, la cuantía, o sea, cuál es el importe, cómo se calcula este crédito laboral del aguinaldo, o como le llama la ley, el sueldo anual complementario. Ahí arriba, donde pusimos la denominación de la ley, sueldo anual complementario, poníamos atención, atención, porque no puede cometerse el error de suponer que se trata, como habitualmente se le denomina también, un 13º sueldo, ¿no? Porque si fuera un 13º sueldo, podría entenderse que se trata del salario, del último salario que viene del último salario que viene percibiendo el trabajador al momento en que el aguinaldo se debe pagar, que debería recibirlo otra vez, o sea que en lugar de 12 recibe 13 salarios, ¿no? 13 sueldos durante el año. Y esto no es correcto porque en realidad el importe del aguinaldo no necesariamente es idéntico al último sueldo que percibió el empleador o al sueldo que percibe el empleador al momento en que le corresponde pagar el aguinaldo, a cobrar el aguinaldo. ¿Por qué? Porque la ley define al aguinaldo como, allí está indicado en este punto, como la 12ª parte del total de sueldos o salarios abonados por el patrono en los 12 meses anteriores al 1 de diciembre de cada año. En realidad, esa última parte, en los 12 meses anteriores, ahora vamos a ver que hay que tener cuidado. Entonces, para decirlo correctamente, la expresión adecuada, la expresión correcta es la 12ª parte del total de los sueldos y salarios abonados por el patrono en el periodo considerado. Ahora vamos a ver por qué. En el periodo que haya que tomar en cuenta. O sea que es la 12ª parte de los sueldos y salarios que abona el empleador. Entonces allí tenemos una primera puntualización importante. Lo que se debe tomar en cuenta son los sueldos y salarios que paga el empleador. O sea, quedan excluidas las partidas, aun cuando sean salariales o aunque sean salariales, que no paga el empleador. Por ejemplo, según ya hemos visto en las clases anteriores, las propinas. Las propinas son partidas de naturaleza salarial, pero no son abonadas por el empleador, por lo tanto no se deben tomar en cuenta a los efectos del cálculo del aguinaldo. Pero además dice la ley, dice, a los fines de la presente ley se considerará sueldo o salario la totalidad de las prestaciones en dinero originadas en la relación de trabajo que tengan carácter remuneratorio. Entonces, además de que solo se toman en cuenta los salarios o sueldos que abona el patrono, el segundo elemento que se tiene que tener en cuenta es que solo se consideran las prestaciones en dinero. Prestaciones en dinero que abona el empleador, reitero.
O sea que con esto quedan excluidas las prestaciones en especie. ¿Eh? Vamos a ver, excepto en el caso de los trabajadores rurales, respecto de quienes la ley 13.619 expresamente refirió a que para el cálculo del aguinaldo se deben tener en cuenta también esas prestaciones en especie. Pero la regla general para los demás trabajadores es que para el cálculo del aguinaldo no se toman en cuenta las prestaciones en especie, sino solamente las prestaciones en dinero que paga directamente el empleador. Además, en este mismo artículo segundo, se aclara que no se tendrán en cuenta a los efectos de dicho cálculo las habilitaciones o participaciones acordadas sobre los beneficios de las empresas, ni tampoco el salario complementario percibido por aplicación de la presente ley. O sea, no se pueden o no se deben tomar en cuenta las habilitaciones o participaciones que el trabajador pudiere recibir en el marco del vínculo laboral, o sea, participaciones sobre los beneficios de las empresas, ni tampoco se debe tomar en cuenta para el cálculo del aguinaldo el propio aguinaldo. O sea que allí tiene cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta y cuáles no se deben tener en cuenta a los efectos de calcular el aguinaldo. De modo que podríamos decir que el aguinaldo es la 12ª parte del total de los salarios, de las prestaciones salariales que en dinero abona el empleador a sus trabajadores, excluyendo las habilitaciones y participaciones acordadas sobre los beneficios y el propio aguinaldo. O sea que esa vendría a ser la síntesis de la base de cálculo que se debe tomar en cuenta para determinar, para liquidar el aguinaldo. ¿Cuándo se paga? Bueno, de acuerdo a la regulación original, a la ley 12.840, el aguinaldo se pagaba dentro de los 10 días previos al 24 de diciembre de cada año, un poco atendiendo a ese origen que les mencionaba al inicio de esta clase. Sin embargo, en 1976, el decreto ley 14.525 autorizó al Poder Ejecutivo a fraccionar el pago del aguinaldo, de tal modo que la primera parte, el Poder Ejecutivo puede autorizar a que se pague dentro del mes de junio y la segunda parte antes del 24 de diciembre de ese año. En función de esa digamos, habilitación introducida por este decreto ley, de esa competencia o de esa facultad que el decreto ley le otorgó al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo todos los años dicta un decreto que dispone que el pago del aguinaldo se realice de manera fraccionada, de modo que la primera parte se paga dentro del mes de junio y la segunda parte antes del 24 de diciembre de cada año. Y eso es lo que nos lleva a considerar lo que decíamos en la diapositiva pasada, decíamos el cálculo es la 12ª parte, ¿se acuerdan que decíamos? Del periodo considerado, la 12ª parte de esos sueldos y salarios que paga el patrono en dinero a sus trabajadores, ¿dentro de qué periodo? La 12ª parte de qué periodo. Bueno, como el aguinaldo ahora, el Poder Ejecutivo lo autoriza a pagarlo o dispone que se pueda pagar en 2 fracciones, la 12ª parte se hace de la siguiente manera, o se calcula de la siguiente manera. Para calcular la parte que se paga en junio, esta parte que se paga dentro del mes de junio, se deben tomar todos esos sueldos y salarios en dinero que paga el empleador al trabajador
en el periodo 1 de diciembre, 31 de mayo, o sea, 1 de diciembre, por ejemplo, de 2019, 31 de mayo del 2020, y se divide entre 12. Y eso va a dar el importe del aguinaldo que el trabajador va a cobrar en el mes de junio. A su vez, para calcular la segunda parte del aguinaldo, o sea, la que el trabajador va a cobrar antes del 24 de diciembre, se deben tomar todas las partidas salariales en dinero que el empleador le abona al trabajador, excluyendo participaciones y habilitaciones, que le haya pagado desde el 1 de junio, para seguir el ejemplo, de 2020 al 30 de noviembre de 2020. Eso se suma, se divide entre 12 y el importe va a ser el importe del aguinaldo que el trabajador va a cobrar o debe cobrar antes del 24 de diciembre. Bueno, finalmente, con respecto a la naturaleza jurídica del aguinaldo, parecen a esta altura superadas las discusiones que en algún momento se plantearon en la doctrina en torno a la naturaleza de esta partida, que hoy ya no se discute, tiene claramente naturaleza salarial y justamente por tratarse, como veíamos cuando definíamos el concepto de salario, de una ventaja económica que el trabajador recibe de su empleador en el marco del vínculo laboral, tiene naturaleza salarial. Barbagelata, si ustedes consultan su obra en el libro Derecho del Trabajo, tomo 1, volumen 2, dice que se trata de un salario que está sometido a un plazo suspensivo, y esto es interesante, porque dice tiene 2 vencimientos normales y 1 anticipado. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué quiere decir que tiene un plazo suspensivo? El aguinaldo se va devengando, se va generando todos los días que el trabajador trabaja. Pero se va a pagar en las fechas que hemos indicado, o sea, la primera parte en el mes de junio de cada año y la segunda parte antes del 24 de diciembre de cada año. O sea, está sometido a un plazo suspensivo. Pero además dice, Barbagelata, tiene 2 vencimientos normales y 1 anticipado. ¿Cuál es ese vencimiento anticipado que puede tener eventualmente el aguinaldo? Bueno, se puede generar en caso de que el trabajador egrese de la empresa. O sea, si antes del momento, antes de la fecha, antes de la oportunidad en la que debía cobrar normalmente el aguinaldo, egresa por renuncia o por despido, va a tener derecho, va a tener que percibir la cuota parte de aguinaldo que haya generado hasta ese momento. Es decir, se le va a calcular la 12ª parte de las prestaciones salariales en dinero que haya percibido de su empleador desde la última oportunidad en que cobró el último aguinaldo hasta ese momento. O sea, va a cobrar un aguinaldo por egreso. Pero además, dice Barbagelata, es un salario que está sometido también a una condición resolutoria. Es decir, que puede determinar la pérdida de ese derecho a cobrar el aguinaldo cuando la relación de trabajo finaliza por despido por notoria mala conducta, porque así lo prevé expresamente también la ley 12.840. Es decir, el aguinaldo se pierde cuando el trabajador es despedido por notoria mala conducta, que es un concepto que más adelante vamos a ver en este mismo curso. Bueno, entonces aquí ratificamos un poco esos conceptos, es decir, el derecho a percibir el aguinaldo en caso de finalización del vínculo laboral, es la proporción devengada
hasta el momento de la ruptura del vínculo y se pierde cuando se configura el despido por notoria mala conducta. Y esto de que se va devengando a medida que transcurre cada mes, cada día, diríamos, de trabajo, va a ser importante cuando veamos el cálculo de la indemnización por despido también para saber cómo se calcula, cómo incide la prestación, este crédito del aguinaldo, en el cálculo de la indemnización por despido. Vamos a ver si podemos hacer un poco un ejercicio para que queden claros algunos de los conceptos que hemos visto. Vamos a ver. Tenemos por un lado, dijimos que el aguinaldo es la 12ª parte del total de salarios en dinero que abona el empleador. Dijimos que esto excluye partidas en especie y también excluye partidas no abona el empleador. Por ejemplo, propinas. Entonces, un doceavo. ¿Un doceavo de qué? ¿Una 12ª parte de qué? Del total de salarios que abona el empleador en el periodo. Dijimos, 1 de diciembre del año, vamos a poner, para poner un ejemplo, 2019 al 31 de mayo de 2020. Y la segunda parte, y esto va a ser aguinaldo a pagar en junio de 2020. La segunda parte del aguinaldo se va a calcular tomando en cuenta el total de remuneración, el total de salarios en dinero que abonó el empleador al trabajador desde el 1 de junio de 2020 al 30 de noviembre de 2020. Aguinaldo a pagar antes del 24 de diciembre. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que este trabajador sea despedido antes de la fecha de pago. Por ejemplo, tenemos que lo despide el empleador pongámosle, en el día de hoy. Por ejemplo, hoy es 1 de abril y lo despide. Entonces, cobró el último aguinaldo lo cobró en diciembre. Para calcular la proporción que genera hasta la fecha de hoy,
1 de abril, va a haber que tomar salarios. A la pucha, esto quedó feo. Sí, consigo. Hay que tomar todos los salarios en dinero, como ya sabemos, pagados por el empleador desde el 1 de diciembre de 2019 al 1 de abril de 2020, y eso se divide entre 12 y va a dar el aguinaldo, el importe del aguinaldo que debe percibir este trabajador del ejemplo que decíamos es despedido el 1 de abril del 2020. O sea, es despedido antes de la fecha en la que le hubiera correspondido cobrar normalmente el aguinaldo. Si este mismo trabajador fuera despedido por notoria mala conducta, no tendría derecho a percibir ese aguinaldo porque, como vimos, la ley determina que se pierde esta partida en ese caso. Bueno, con esto queda presentado este tema. Espero que haya sido suficientemente claro. Muchas gracias.